Hola, buenas tardes, assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Con todos los seguidores del Islam que nos siguen, con todos los seguidores que no siendo musulmanes nos siguen, con todos los seguidores que desde distintos lugares del mundo nos hacen llegar sus comentarios, con todos los seguidores que siguen este canal cultural que tiene como propuestas el hacer conocer sobre el Islam, el hacer conocer sobre los fundamentos de nuestra religión, que tiene más de 2.000 millones de personas que han abrazado esta religión en el mundo y siguen increciendo. Y saludos con todos los demás hermanos que sin ser musulmanes somos hermanos por ser humanos, por ser de la misma condición humana, y a todos y cada uno de vosotros os saludamos. Vamos hoy a tratar un tema diferente, no es un tema precisamente islámico, pero que sí tiene que ver con las personas, con los ciudadanos, que puede ser útil para los musulmanes, para las musulmanas, para todos los ciudadanos, sean o no de la religión, porque es un tema de carácter laboral, es un tema del derecho laboral, es un tema que nosotros hace mucho tiempo, no ahora, que hace poco hubo legislaciones, hace poco se dictaron normas legislativas, quise decir, normas legislativas eh, en el tiempo reciente, que concibieron el problema que nosotros decía hace tiempo, mucho tiempo, ya habíamos hecho publicaciones, y que en el Ecuador de una u otra manera fuimos pioneros en esta experticia de derecho laboral, lo que dan cuenta nuestras publicaciones en la revista cultural jurídica de Diario La Hora de Quito, Ecuador, en donde este tema, el que vamos a tratar hoy, que es el acoso laboral, el mobbing, de forma muy resumida, pero dando ciertas pistas para que los ciudadanos que se ven sometidos a este tipo de acoso, a este tipo de perversidad laboral por parte de compañeros de trabajo o por parte de sus superiores en sus trabajos, con el ánimo de despecharlos para que dejen sus labores, pues lo decía yo, esto ya nosotros lo planteamos como tema científico laboral, y del planteamiento nuestro logramos tesis laborales de nuestros alumnos en universidades, y conducimos tesis laborales y dirigimos estas mismas cuando el tema no era aún muy conocido en el Ecuador, y sí en otros lares, como por ejemplo España. Ya a la sazón, estoy hablando de hace tranquilamente los años 90 y en adelante, ya se consideraba y se tomaba en cuenta esta forma de perversión, de maltrato camuflado, que se suele dar en los trabajos con el ánimo de despechar a una persona que ha ingresado o está trabajando en cualquier lugar, sea cual fuere, o en espacios de derecho público o en espacios de derecho privado. Quiero decir, en entidades del Estado o en compañías o en grupos privados de trabajo, o en cualquier relación laboral en la que
se presenten los síntomas que hoy voy a compartir con ustedes, insisto, de forma muy resumida, pero muy válida y con contenido que espero les pueda servir a ustedes o ustedes puedan difundirlo si conocen a alguien que esté sufriendo lo que voy a pasar a leer de una publicación que hiciéramos precisamente en la revista jurídica del diario La Hora de Quito, Ecuador. Acoso laboral, la envidia, mobbing, por Dr. Osvaldo Pazimiño, experto en Derecho Laboral, experto en Derecho Deportivo, experto en Derecho de Familia, experto en Derecho Civil. Establecido, hemos dejado en otras publicaciones, que el mobbing o el acoso laboral es la acción de una o más personas que dentro de un centro de trabajo dirigen contra un compañero con el propósito insano de que abandone el cargo, de que abandone el trabajo, de que se despeche, de que se sature de los malos actos que en su contra dedican compañeros o superiores y se vaya. Hemos dicho también que los acosadores utilizan distintos modos para lograr su perverso objetivo. Ojo, acoso laboral, mobbing, acosadores. ¿Es el mobbing un riesgo laboral que tiene cualquier trabajador, que se resume en el maltrato psicológico en el trabajo de forma sistemática y con un fin determinado? ¿Es el mobbing un riesgo laboral que cualquier trabajador puede sufrir, que se resume en maltrato psicológico en su lugar de trabajo, en su centro de trabajo, de forma sistemática y con un fin determinado? Nos han pedido por correspondencia electrónica que abundemos acerca de las causas del mobbing, sobre algunas de las razones que pueden llevar a los seres humanos a cometer psicológica, moralmente, contra otros seres humanos, a quebrarlos psicológicamente, a quebrarlos moralmente, a quebrarlos espiritualmente, a quebrarlos anímicamente, en un lugar de trabajo con la intención de que se vayan, de que abandonen el trabajo. Los estudiosos señalan entre las causas las siguientes, entre otras. No os olvidéis que estamos haciendo un resumen, pero que bien estoy seguro que os puede servir y puede ser el caso de cualquiera de ustedes. Y para esto no olviden que estamos viviendo en un estado de derecho en el que la Constitución ecuatoriana garantiza los derechos fundamentales de las personas, entre esos el derecho al trabajo, que los derechos del trabajador son irrenunciables y que cualquier forma de acoso que tenga que ver con el acoso laboral es denunciable y puede ir más allá todavía. Dependiendo de la forma del acoso, puede convertirse en un delito de odio, por ejemplo, si intervienen factores tales como el racismo, factores tales como cualquier tipo de fobia respecto de determinada persona, y se utiliza ese tipo de fobia para discriminar a las personas por su género, por su religión, por su preferencia sexual, por su condición social, por su condición económica, por su apellido, por cualquiera de las circunstancias que vamos a enunciar ahora o las que estoy enunciando. Entonces, entre las primeras está una que parecería de cuento, ¿no? Una que parecería de cuento y que jurídicamente no tiene mucho sonido, pero existe, ¿sí? Es la envidia, de la que bien cabe mencionar que la editorial Paidós en la colección, Los 7 pecados capitales, ha publicado el trabajo de Joseph Epstein. Es una de las más frecuentes causas, la envidia, es una de las más frecuentes causas para el acoso laboral. Comillas, aparte de Sócrates, Jesús, Marco Aurelio, San Francisco, la Madre Teresa y unos pocos más,
Todos hemos sentido en algún momento alguna punzada de envidia y de diversa intensidad, desde ligeros alfilerazos hasta las puñaladas profundas, hirientes y desgarradoras del alma humana. Tan extendida se encuentra la envidia, he leído en alguna parte que la envidia se expresa en todas las lenguas conocidas, que uno está dispuesto a creer que es el pecado del que mejor puede sostenerse, que forma parte en la naturaleza humana. La envidia. La envidia surge por la plaza de trabajo que ha llegado a ocupar la víctima del acoso. Los inconformes con que esa persona haya llegado a esa plaza de trabajo la van a atacar con pretextos de género, raza, nacionalidad, experiencia, calificaciones y habilidades del acosado, comparándolas con las suyas propias o con su situación personal. Le encontrarán al acosado siempre deficitario en cualquier aspecto que incomode al ego del acosador, quien se verá afectado por el logro ajeno. La buena presencia física, la juventud o la experiencia son para los agredidos negativos que portan. Las personas envidiosas de esos regalos naturales encontrarán motivos para desprestigiar a sus compañeros y compañeras de buen ver y menos años, o al revés. También hay acoso laboral por envidia con las personas con experiencia, con más años que los jóvenes, que por su experiencia, que ya es un grado, alcanzan cargos importantes que algún joven pretenda ocupar por cualquier situación de alguna aspiración, que eso es normal. Pero lo que no es normal es que por pretender llegar al cargo, y en ese cargo hay una persona que le supera en edad y normalmente en experiencia, lo que ya quiere decir también conocimiento, pues esa envidia hace que se actúe en contra de la persona de madura o de cierta edad mayor, que puede terminar en que ese acoso por envidia le hagan la vida imposible a la persona de mayor edad. Y también sucede al revés, ¿no? Y también sucede al revés, como ya he dicho antes. Las personas que tengan una buena presencia, que además estén calificados y lleguen al trabajo, al cargo que se les ha ofrecido, a ocupar el cargo que, valga redundancia, que otro aspiraba, insisto, por cualquier razón que fuere, pues se le cree un mal ambiente, un mal entorno con el grupo de amigos, con el grupo de autoridades, o porque no caiga bien por razones tales como hemos dicho, género, raza, nacionalidad, experiencia, inclusive por el mismo factor político. Entonces, al no tener razones para buscarle formas legales de sacarle del medio, de sacarle del trabajo, entonces empieza el acoso laboral. Los trabajadores envidiosos de sus compañeros son conscientes de las ventajas de los otros, y para equiparar la situación o para quitarse del medio al que les perturba, actúan hostilmente con mala voluntad manifiesta, con gestos de provocadora enemistad que hacen sufrir a su víctima a tal punto que decide apartarse del trabajo, cediendo a sus derechos constitucionales y legales ante la dañina, perversa y malévola actitud de los acosadores envidiosos. Aquí quiero añadir otra forma de acoso que sucede. Por ejemplo, hablaba del Islam con las mujeres que usan la vestimenta islámica para ir a su trabajo, y esa vestimenta causa extrañeza, choca con la forma de pensar de alguna persona, sea por el fanatismo de esa persona, sea por la religión que profesa esa persona, o sea por la ignorancia de esa persona, que no entiende que la persona que está vistiendo una ropa de carácter, una ropa que en apariencia hace saber
que es una persona que sigue Islam o es musulmana, eso es motivo de acoso, es motivo de persecución, es motivo de decirle que no puede usar esa ropa cuando es su derecho usarla y no hay razón alguna para que no la pueda usar en su trabajo. Entonces las acosan moralmente, psíquicamente, las excluyen del grupo, no las toman en cuenta para los aspectos sociales o para los aspectos laborales en los que se dé, por mencionar algo, alguna reunión, pues no se les convoca o caen en situación de dejarles sin trabajo, sin una actividad más allá de que ocupen un lugar, sin ninguna actividad generativa o productiva. ¿Esto por qué? Por el simple hecho de que no son de la misma religión de quien dirija la empresa, quien gerencia la empresa, o porque los demás no entienden de la diversidad y el derecho que existe a tener la religión que cada quien a bien tuviere y respetar eso. Entonces, esto como un apunte adicional. El Oxford English Dictionary menciona en la obra de Joseph Epstein, la envidia define a esta como el sentimiento de mortificación y mala voluntad ocasionado por la contemplación de las mejores condiciones que disfruta otra persona. Insisto, la envidia se define como el sentimiento de mortificación y mala voluntad ocasionado por la contemplación de las mejores condiciones de que disfruta la otra persona. Como se ve, las mejores condiciones de otra persona son materia de amargura proyectada a causar daño desde las acciones de los acosadores morales o psicológicos en el trabajo. Las llamadas mejores condiciones pueden ser de las más diversas como se ha de suponer. Por ejemplo, las de horario de trabajo, las de oportunidades concedidas por el empleador para que determinado trabajador cuente con facilidades para su preparación académica, a aquellos trabajadores en los que les permiten que a determinada hora puedan salir a estudiar y a otros que no estudian no se les permite. Entonces, esto va generando lo que se denomina y ha sido definido la envidia, o concesiones de tiempo especial para madres trabajadoras, o que estén en etapa de lactancia, o facilidades expresas establecida para trabajadores con discapacidades o que tengan diferencias con los demás trabajadores respecto de ciertas capacidades, ¿no? Entonces, para personas que lleguen a tener tratamiento especial por enfermedades o síndromes de distinta especie que requieren una forma de trato diferenciado. Eso también causa envidia y por lo tanto los acosadores se dedican a hacerle la vida imposible al trabajador o trabajadora. El universo de la envidia es inagotable, como se comprenderá, pero una realidad dura en el mundo laboral, en el que en ocasiones, por estrategia empresarial, algunos creen la mejor política es dividir para reinar, dividiendo a los trabajadores en grupos. Puede, según el criterio equivocado de ciertos que dicen saber evitar sindicatos o agrupaciones pro trabajadores. Entonces, también la división permite sacar partido de ella a los acosadores, el dividir a los trabajadores en grupos de privilegiados cercanos a la autoridad y los no privilegiados cercanos a la autoridad, lo que busca el despecho de los menos favorecidos o del menos favorecido o de la menos favorecida. El acoso por envidia se ejerce desde todos los niveles. Las acciones pueden llegar desde los superiores a los subordinados o desde estos a los superiores y entre iguales, siendo como es el acoso un pacato de mediano y largo plazo de soterradas actitudes de resultados no siempre inmediatos,
No caben sorpresas cuando algún trabajador de alto cargo en determinada empresa decide irse porque ha venido siendo víctima de acoso laboral por parte de un grupo de trabajadores subordinados. Si esto se da con los ejecutivos de altos rangos, es claro suponer que los considerados más vulnerables se darán más escenarios más propicios para los acosadores. Es decir, si se puede acosar de alguna manera, endilgar mal, acosar a uno que tiene poder en un cierto trabajo, imagínese lo que puede ser con el que carece de eso. Entonces, los trabajadores, los compañeros, los acosadores o el acosador tienen mucho más campo abierto para cometer este acto que no deja de ser perverso. Suecia fue el primer país que tipificó el acoso laboral o psicoterror como delito laboral en el año 1983. En España, el Tribunal Supremo dictó la primera sentencia condenando al pago de indemnizaciones por daños y perjuicios a un ayuntamiento en el que se habían detectado conductas de acoso laboral en contra de un funcionario municipal el 23 de junio del 2001. Bueno, de esas épocas estamos hablando, como ustedes ven aquí, del testimonio que os estoy leyendo. De esa época estamos hablando cuando nosotros ya hablábamos de este tema en el Ecuador, y en el Ecuador casi no se hablaba del tema. En nuestro país, en el que sin duda ocurren diariamente este tipo de actos, el poder legislativo, decía yo, ha de interesarse e investigar sobre el problema, decía yo, para adecuar en las leyes laborales, disciplinales, normas que prevengan, disuadan y sancionen expresa y duramente el acoso laboral o el psicoterror. Las organizaciones de trabajadores, los sindicatos, los comités de empresa, los gremios profesionales han de tomar cartas en el asunto, han de preocuparse de que este evento no se dé. Los deportistas profesionales, los futbolistas, por ejemplo, especialmente, han de recurrir a su gremio y ante las autoridades de trabajo a denunciar a aquellos dirigentes que los acosan en sus trabajos o a aquellos entrenadores que los acosan en sus trabajos, no permitiéndoles jugar, creándoles una inestabilidad y una estabilidad psicológica, aplicando el psicoterror. No les hacen entrenar, mas no les hacen jugar. Les llevan como suplentes a los partidos y nunca les dan horas de juego o minutos de juego. ¿Por qué? Porque pretenden despecharlos, o los mantienen al margen, o los bajan de categoría. Todas esas formas son formas de psicoterror, de acoso, que se aplica en el fútbol actualmente, al siglo XXI. Y no estoy hablando de temas de racismo o de esos otros factores que todavía hacen el aspecto mucho más grave, ¿no? Pero también se da en el deporte popular, que es el fútbol. Y decía que a los trabajadores, a los futbolistas, les amenazan con romper contratos, multas y sanciones ante las distintas federaciones u organismos pertinentes. Esas sanciones carentes de sustento legal y moral, pero con la alcahuetería de las dirigencias que las unas y las otras confabuladas, las del club y las de los entes superiores, confabuladas para que por el capricho político de un tal dirigente o cual, pues se empeñen en que el jugador que ha caído en desgracia frente a su dirigente o a su entrenador no tenga posibilidad de defensa y sea víctima del acoso laboral, como ya decía, con amenazas de sanciones, con quitarles el tiempo de juego, con excluirles de las convocatorias a los partidos, etc. Entonces, se dan estas sanciones, o se pueden dar sanciones que busquen cualquier pretexto, inclusive el hecho de que el jugador intente quejarse es utilizado en propia contra. Y eso da lugar a suspensiones unilaterales de trabajo en las que no será permitido el legítimo derecho a la defensa, como debe ser a cada trabajador que vaya a ser sancionado. Y lo que os decía hace un momento, la falta de ocupación efectiva. Es decir, un deportista puede ser un muy buen deportista, pero si
le ha caído mal a su entrenador, él hace uso de esto, de la falta de ocupación efectiva. Le hace entrenar toda la semana igual que a los demás, pero le convoca poco a la cancha, a los partidos de la competencia profesional que suelen darse cada semana o entre semana. Y de esta manera le va disminuyendo moralmente, va afectando la psiquis del jugador hasta que el jugador lo que busca es cambiar de equipo o renunciar a sus derechos. La falta de ocupación efectiva, mencionaba, es una forma recurrente de acoso laboral, especialmente, lo mencionaba, entre deportistas profesionales. A los jugadores de fútbol se les somete a forzadas desapariciones frente al público, no se los toma en cuenta para los partidos, se dice que cobran sin jugar, se habla mal de ellos públicamente, como si se los mantuviera en la nómina por lástima o para no tener problemas legales. Se les cambia de categoría a divisiones menores, lo que al final los desacredita, les hace perder cotización en el mercado laboral, les daña moralmente. Y esto de la ocupación efectiva también sucede en las empresas. Me he referido al caso de los deportistas. Pero en las empresas, si hay una señorita o señora secretaria que le ha caído mal al nuevo jefe que entró por cargo político al lugar de dirección, bueno, ¿qué es lo que hace? Marginarle, ponerle en un sillón y un escritorio y no ocuparle para nada. Y esa es la falta de ocupación efectiva. ¿Por qué? Porque no está dentro de su clan de trabajadores o de los que él quiere cerca por las razones que tuviere. Y aquí habría que pensar cuáles razones son las que tuviere. Normalmente piensa mal y acertarás. Eso excluye a un trabajador inocente para que no se sienta activo efectivamente, y lo marginan de tal forma que el trabajador o pida el cambio o presente la renuncia. Se propaga por los medios que no se adaptan a las condiciones del equipo, entiéndase en estas, hablando de los deportistas, técnicas sociales o de relación con sus compañeros, dirigentes o económicas, se les impide francamente jugar hasta que se despechan y se van. La falta de ocupación efectiva es una perversa sutileza del acoso laboral, como decía antes, no solo en el fútbol, sino en todas las actividades, ya que al trabajador se lo enfrenta con su propia dignidad, quitándole labores y pagándole disque por no hacer nada, lo que tarde o temprano concluye con la renuncia provocada injustamente y premeditadamente por el acosador laboral. Otra causa: urgentes denuncias y alarmas. Mientras más se guarde el trabajador acosado el problema, más grave será su situación. Por ello, deberá en primer lugar hacer saber el drama a su familia. Luego se recurrirá al profesional del derecho y ante las autoridades y ante los sindicatos y los gremios. La sociedad entera ha de acudir en apoyo de los acosados moralmente por sus empleadores o compañeros de trabajo. Se tiene que concienciar a la actividad de este mal, en lo que desde esta página hacemos a fin de que se respeten los derechos de trabajadores en todos los niveles y ocupaciones. Entonces aquí caben dos cosas. Primero, les decía que hay urgentes denuncias o alarmas. Urgentes denuncias o alarmas que denuncian que resultan falsas sobre tal o cual situación. Le esconden al trabajador documentos, le esconden al trabajador equipos, le esconden al trabajador material de trabajo, y hacen estas urgentes denuncias o falsas alarmas, y tarde o temprano aparece lo que se ha desaparecido, pero ya se ha señalado al trabajador como sospechoso. Esto va minando la resistencia mental del trabajador. Y ante esto, el tema es que caben urgentes denuncias ante tales situaciones. Y las urgentes denuncias tienen que ser presentadas ya hoy, al momento en que leo esto, en el Ecuador hay una normativa al respecto. Pero cuando escribimos inicialmente este texto que acabo de leer, no había normativa legal que regule estas acciones perversas de los acosadores, de los que llevan a cabo el mobbing. Bueno,
Entonces, lo que cabe es ahora presentar las denuncias ante las autoridades, para lo cual está la autoridad administrativa y la autoridad judicial, ¿no? La autoridad administrativa, el Ministerio del Trabajo, y la autoridad judicial directamente acciones judiciales si caben, bajo los presupuestos legales que están establecidos en las disposiciones legales laborales correspondientes. Hasta aquí dejamos este pequeño extracto, pero sí dejamos la inquietud sobre lo que significa el acoso laboral, el mobbing, y queremos ser enfáticos, especialmente con las personas que son acosadas por su religión, las personas que son acosadas por ser musulmanes o por seguir el Islam, las personas, hombres y mujeres, que son acosados por las horas o los minutos que les toma hacer sus 5 oraciones diarias, las personas, las mujeres que son acosadas por la vestimenta islámica que utilizan, cualquiera de las formas de vestimenta islámica que utilicen, ¿sí? A las que se les persigue por esa situación, se les acosa, se les impide trabajar, se les excluye del grupo o se les fastidia directamente para que se vayan. ¿Por qué? Como decía antes, por el fanatismo religioso de alguien o por la ignorancia supina de alguien o por el abuso directamente concreto de alguien que no admite que haya personas y existan personas que practiquen otras formas de culto más allá de la forma de culto predominante en nuestro país. Todas las formas de culto son respetables y por lo tanto quienes son víctimas de acoso laboral por ser musulmanes tienen que acudir en la búsqueda de un profesional abogado para que les ayude en su causa y presenten sus quejas de conformidad con la ley y como tiene prevista la Constitución. Igualmente sucede con las causas de racismo, xenofobia, con las causas que se originan porque una persona tiene otra nacionalidad, otra viene de otro país, o tiene otro idioma, y por las experticias que pueden traer estas personas que no son sino motivo de envidia de quienes no las tienen y quieren quitárselas del medio. Esto para abundar un poco más en la explicación que acabamos de leer y en el texto que acabamos de leer. Bueno, será hasta las próximas horas. Espero que el tema sea de vuestro interés y lo vamos a publicar inmediatamente. Acoso laboral o mobbing, no se olviden, ciudadanos y ciudadanas, hermanos y hermanas del Islam, que la ley tiene previsto ya aquí en el Ecuador el tratamiento de estas formas de trato perverso en el trabajo y violatorias de los derechos constitucionales garantizados por la Carta Política del Ecuador. Hasta aquí quedamos. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiós con todos. Regálenos sus me gusta en los temas. Coméntenos lo que les parece lo que tratamos. Lo hacemos de la manera más coloquial posible. No pretendemos entrar en tecnicismo, sino en un diálogo franco, directo y fácil. Y quienes estén más interesados, también esto está publicado en nuestra obra Introducción al Derecho, la que acabamos de publicar en nuestro libro Introducción al Derecho, edición número 3, está tratado también el tema del acoso laboral. De manera que aquí quedamos, será hasta las siguientes horas. Que esté todo bien con ustedes, que la paz de Alá sea con mis hermanos y hermanas del Islam que me escuchan y con todos ustedes, no importa si son creyentes o no son creyentes del Islam. Assalamu alaikum.